Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de estructura y propiedades de los materiales. En esta oportunidad hablaremos sobre las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los materiales dependen de su composición y microestructura. La composición de un material, la naturaleza del enlace, la estructura cristalina y los defectos que este material tenga influyen profundamente sobre la resistencia, ductilidad, fragilidad y otras características o comportamiento del material ante diferentes cargas. Existen otros factores que afectan las propiedades mecánicas de los materiales, como por ejemplo las bajas temperaturas pueden provocar que muchos metales y plásticos se vuelvan quebradizos. Ese es el caso del acero con el que se fabricó el casco del Titanic, por ejemplo, donde debido a las bajas temperaturas se fragilizó y no pudo soportar el choque con el iceberg. Las bajas temperaturas también pueden fragilizar a los plásticos, como en el caso de los anillos selladores de los cohetes propulsores compactos que provocaron el accidente del Challenger en 1986. Hablemos ahora sobre la importancia tecnológica del conocimiento de esas propiedades mecánicas de los materiales. El enfoque principal de muchas tecnologías emergentes actuales se concentra en las propiedades mecánicas de los materiales que la usan. Por ejemplo, en la fabricación de los aviones. En este caso vemos como las aleaciones de aluminio o los compuestos de carbono reforzados se utilizan ampliamente para fabricar este tipo de aeronaves, porque poseen unas características muy deseables como ser ligeros, resistentes y capaces de soportar la carga mecánica cíclica por largos periodos de tiempo. En la industria de la construcción también vemos que los aceros y los materiales que se utilizan deben tener una resistencia adecuada para poder construir las estructuras sin comprometer la seguridad. En el caso de los plásticos se emplean para fabricar tuberías, válvulas, baldosas y otros elementos similares que deben poseer una buena resistencia mecánica. No solo la resistencia mecánica es una característica deseable del material, aunque es una de las más utilizadas. En otras aplicaciones existen otras propiedades que pueden ser importantes como funciones eléctricas, magnéticas, ópticas o biológicas. Tenemos varios ejemplos. Uno, el caso de la fibra óptica, que debe poseer cierto nivel de resistencia para soportar los esfuerzos que se encuentran en su aplicación. O por ejemplo, una aleación de titanio que debe ser biocompatible con los huesos con el fin de poder permanecer largos periodos de tiempo con el paciente. Una vez que se conocen las propiedades que requieren los materiales, podemos hacer una selección preliminar a través de la búsqueda en diferentes tablas de fabricante o bases de datos. Sin embargo, los materiales con la misma composición química pueden mostrar propiedades mecánicas significativamente diferentes, debido precisamente a esa microestructura o a otros factores como la temperatura de operación, la naturaleza de las cargas, si es una carga estática o es una carga cíclica que pueda provocar fatiga, los cambios químicos debidos a la oxidación, la corrosión o la erosión también van a afectar el comportamiento de los materiales, así como la temperatura y los defectos que se pueden producir tanto desde su fabricación como porosidades o inclusiones o durante el proceso de maquinado como el rectificado o los procesos de soldadura y de corte. Hablemos ahora sobre la terminología utilizada para describir las propiedades mecánicas de los materiales. Iniciemos diferenciando los conceptos de fuerza, esfuerzo y deformación. Como tal, una fuerza nosotros la entendemos como un vector que puede tener diferentes características. Una puede ser modificar la condición de movimiento basados en la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. O en el caso de que se restrinja el movimiento del cuerpo, la fuerza va a actuar sobre él deformándolo. Este último caso es el que vamos a hablar o analizar cuando nos referimos a las propiedades mecánicas. Existen diferentes tipos de fuerzas. Podemos tener fuerzas de tensión, fuerzas de compresión, fuerzas de torsión
o fuerzas de flexión. Estas fuerzas, al tratar de torcer, estirar, comprimir o flexionar el elemento, generan dos tipos de esfuerzos que corresponden al esfuerzo normal y al esfuerzo cortante. El esfuerzo normal es típico de los casos de tensión y de compresión. ¿Qué caracteriza el esfuerzo normal? Que el área que soporta la fuerza va a ser perpendicular a ella. Otro caso importante es el esfuerzo de cizalladura o el esfuerzo cortante, que se presenta cuando la fuerza es paralela al área de corte. El esfuerzo cortante se puede presentar tanto en torsión como en flexión, y en muchas aplicaciones prácticas lo que vamos a observar es una combinación de esfuerzos normales y de esfuerzos cortantes sobre los elementos mecánicos. Existe también una unidad que nos ayuda a determinar el esfuerzo, que corresponde a la relación entre fuerza y área. Para el sistema internacional, la fuerza está en newtons, el área está en metros cuadrados y la unidad es el pascal. A nivel de resistencia de materiales, esta unidad es pequeñita, así que por lo general hablamos de megapascales cuando nos referimos a esfuerzos sobre materiales como el acero. En el sistema inglés, los esfuerzos también se calculan como fuerza sobre área, pero en este caso la fuerza está en libras y el área en pulgadas cuadradas. Esta unidad de esfuerzo se denomina PSI, que en inglés corresponde a libras sobre pulgada cuadrada o pound square inch. Analicemos ahora la deformación. La deformación no es más que el cambio de longitud que presenta un material debido a la aplicación de la fuerza. Uno de los ensayos más comunes dentro de la ingeniería corresponde al ensayo de tensión, donde nosotros tomamos una probeta y le aplicamos una fuerza que alargue el material hasta llevarlo a rotura. ¿Qué observamos? Que existe una primera etapa donde hay una deformación de tipo elástico. ¿Qué es esto de la deformación elástica? Imagínense que ustedes tienen un resorte de tensión, ¿sí? Le van a aplicar una pequeña carga y este se va a deformar. Cuando nosotros dejamos de aplicar la carga, el resorte se va a volver va a volver a su longitud original. En este caso hablamos de deformación elástica. ¿Por qué? Porque una vez se deja de aplicar la carga, el material vuelve a sus dimensiones normales antes de aplicarse. Pero ¿qué pasa? Cuando se excede un límite, que lo vamos a llamar el límite de fluencia del material, ¿sí? Cuando se excede este límite de carga, el material ya comienza a presentar una deformación permanente. A esa deformación permanente nosotros la denominamos deformación plástica. Retomando la deformación elástica, observamos que presenta en varios materiales, como específicamente en los metales, un comportamiento lineal. Ese comportamiento lineal nos permite medir la pendiente que relaciona el esfuerzo y la deformación. En este caso, al valor de esa pendiente se lo denomina módulo elástico del material o módulo de Young. No todos los materiales tienen esta característica. En la figura observamos el caso de un elastómero. Los elastómeros corresponden, por ejemplo, a materiales como los cauchos. En este caso no hay una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Y lo que observamos es que se presenta una línea curva. Y el módulo de elasticidad no va a ser un parámetro constante, sino que va a corresponder a la pendiente de la curva en cada uno de los puntos. El hecho de que exista un punto que lo denominamos esfuerzo o fuerza de fluencia, donde el material comienza a presentar deformación permanente, nos permite dividir la gráfica esfuerzo-deformación también en dos grandes partes. La primera, que representa el comportamiento elástico del material, donde una característica muy importante corresponde al módulo de elasticidad. Una vez nosotros llegamos a ese límite o a ese punto de fluencia, se presenta un comportamiento plástico del material donde va a mantenerse la deformación y finalmente un punto de ruptura donde el material falla y se separa. Observe que la palabra plástica no se refiere aquí a la deformación de un material plástico o polimérico,
sino a una deformación permanente y es un concepto aplicable a cualquier material. En la parte inferior de la figura también podemos observar la probeta antes y después de realizar el ensayo. Vemos como la deformación plástica hace que en la zona de rotura inclusive llega a cambiar, no es algo típico de todos los materiales, es algo que se presenta en los metales, llega a cambiar el área transversal. Se produce un acuellamiento y por allí se presenta la rotura del material. Una forma de medir el alargamiento del material puede consistir en medir la diferencia de longitudes de la probeta antes y después del ensayo de tensión. Bueno, hemos visto materiales que presentan un comportamiento elástico frente a las cargas. Existen otros materiales como los fluidos que tienen un comportamiento viscoso. En este caso se generan esfuerzos cortantes entre las superficies, pero por tratarse de un fluido, este toma la forma del recipiente que lo contiene. Obviamente la magnitud de los esfuerzos que pueden soportar los fluidos como los aceites es mucho menor que en el caso de los sólidos. Sin embargo, existen algunos materiales que presentan un comportamiento intermedio entre lo viscoso y lo elástico. A este tipo de comportamiento o a este tipo de materiales que presentan este comportamiento se los denomina materiales viscoelásticos. Un material que cumple esta característica es el Silly-Putty, que es un polímero hecho a base de silicona. ¿Qué característica tiene este material? Que cuando se le aplican bajas cargas tiene un comportamiento elástico. Pero si la velocidad de aplicación de la carga es muy rápida, el material tiene un comportamiento frágil y se fractura. Vamos a ver un pequeño video sobre este material para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de verlo. What molds into silly animals and silly shapes? Silly putty. What bounces like a ball? Silly putty. What stretches and stretches? Silly putty. What picks up pictures from a newspaper and makes them silly? And if you stretch it, even sillier. Silly putty. Are you sure Silly Putty can do all those things? Yes, silly putty is fun. Silly Putty comes in a shell shaped like an egg. Nothing else is Silly Putty. Pasemos ahora a hablar sobre la prueba de tensión, que es una prueba muy utilizada en ingeniería, sobre todo para caracterizar las propiedades de los metales, las aleaciones y de algunos plásticos. En este ensayo se aplica una fuerza unidireccional a un espécimen o probeta que está sometido a una fuerza de tensión. El equipo como tal cuenta con una mordaza fija y una mordaza móvil, que es la que genera el desplazamiento del material. Muy seguramente utiliza mecanismos de tornillos, obviamente de alta precisión, para tener un control exacto de la deformación que se puede presentar en el material. Esta carga, que también se define dependiendo del tipo de equipo, lo que va a hacer es estirar el material hasta llevarlo a rotura. ¿Qué hacemos nosotros dentro del ensayo? Medimos la carga que estamos aplicando y la deformación que presenta el material en el tiempo. La prueba de tensión nos permite identificar curvas que caracterizan el comportamiento de los diferentes materiales. En A podemos ver un comportamiento típico de algunos metales, donde tenemos una región elástica y después una región plástica donde el material se deforma. El punto correspondería en este caso al momento en que se presenta la rotura del material. En el caso de un termoplástico como el caucho, vemos que la magnitud del esfuerzo es mucho menor y que vamos a obtener valores de deformación mucho más grandes. Sin embargo, también va a llegar un punto donde el material va a llegar a la rotura. Algo similar ocurre con los elastómeros. Pero miren que en D, cuando hacemos el ensayo sobre materiales como las cerámicas, los vidrios o el concreto, vemos que son materiales que presentan una muy baja deformación y un comportamiento elástico, pero a muy pequeñas deformaciones y una ruptura súbita.
¿sí? El ejemplo típico, cualquier vidrio de nuestras casas, donde nosotros vemos que le podemos aplicar cierta carga, que el material prácticamente no se va a deformar por la aplicación de la carga, y si excedemos cierto valor, inmediatamente el material se va a fracturar. Esto presenta una desventaja para estos materiales, es para algunas aplicaciones, debido a que la falla que se presenta es de una forma súbita y no da tiempo de reaccionar, comparada con el caso de los metales, donde nosotros vemos que siempre se va a presentar primero una deformación plástica y va a soportar más carga antes de la rotura. Veamos ahora la curva de esfuerzo-deformación y definamos la diferencia entre la curva de esfuerzo-deformación real y la curva de esfuerzo-deformación de ingeniería. ¿Qué diferencia a estas dos curvas? Pues la diferencia está dada por el área transversal de la probeta. ¿Qué pasa con el área transversal de la probeta? Medir el cambio del área transversal de la probeta resulta complicado. Así que por lo general en las gráficas que se construyen para la ingeniería, el valor del área va a permanecer constante. ¿Qué hace que este factor permanezca constante? Que cuando nosotros construimos la gráfica va a haber una resistencia máxima a la tensión y una resistencia a la rotura, donde el valor de resistencia a la rotura es menor que el valor de la resistencia máxima. En realidad, el valor de resistencia a la rotura debería ser el máximo valor que presenta la carga, porque no consideramos precisamente ese acuellamiento o esa disminución del área transversal de la probeta. Para las aplicaciones de ingeniería es mucho mejor tomar la resistencia máxima a la tensión. Desde el punto de vista práctico, es muy difícil especificar en qué punto exactamente se presenta el cambio del comportamiento lineal de un material sometido a tensión. En la mayoría de los materiales el límite elástico y el límite proporcional están bastante cercanos. Sin embargo, sus valores no pueden determinarse con precisión, pues dependen de la sensibilidad del equipo que se utilice. Por lo tanto, se define un valor de deformación compensado, que por lo general corresponde al 0.2% de la deformación total, donde lo que nosotros hacemos es trazar una línea paralela a esa zona elástica del material y en el punto de intersección con la curva definimos nuestra resistencia a la fluencia compensada, debido precisamente a la dificultad que nosotros tenemos de identificar exactamente el punto de inflexión entre ambas curvas. En el caso de los aceros, existe una diferencia con respecto a la curva anterior que nosotros habíamos analizado. Y observamos que se presenta como un pico que va a dividir la zona elástica de la zona plástica. Este pico y esa forma típica de la curva que observamos en los metales se debe a un proceso que nosotros ya habíamos visto con anterioridad en clases. Este comportamiento se debe al desplazamiento de las maclas que se presentan en el material. Este desplazamiento genera un endurecimiento del material que causa ese pico en la curva. Una vez se supera ese endurecimiento producido por el desplazamiento de las maclas, pues el material retoma nuevamente el punto S1 de fluencia y continúa con su deformación plástica. Bueno, con esto hemos terminado nuestra temática del día de hoy. Continuaremos hablando sobre estas propiedades mecánicas en nuestro próximo encuentro. Por lo pronto les agradezco mucho su atención y nos vemos en otra oportunidad.